buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Jenitz Elizabeth Fimbres Acedo y en esta ocasión yo vengo a hablarles sobre el método científico y el pensamiento crítico. En esta presentación vamos a ahondar un poco. Vamos a definir qué es el método científico y cuál es la relación del pensamiento crítico y por qué estos dos procesos son indispensables para el desarrollo de nuestros alumnos en el aula. Muy general, les hice una pequeña presentación. Yo de profesión soy bióloga marina, hice maestría y doctorado en ciencias. Soy egresada del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. He sido docente a nivel licenciatura y me he dedicado a la investigación, específicamente en el desarrollo de sistemas productivos agroacuícolas. Al mismo tiempo, también disfruto de comunicar la ciencia. Llevo 11 años siendo voluntaria para promover programas de divulgación de la ciencia en niños y jóvenes. Y a grandes rasgos, pues he participado como evaluadora en la Expociencia Subcaliforniana en el 2019 y fui tutora del programa Científicos del Futuro del 2014 al 2015 y actualmente estoy trabajando en el área de comunicación de la ciencia en el Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Y los temas que vamos a ver, pues nos vamos a enfocar un poquito en la historia del método científico. Vamos a hablar qué es el pensamiento crítico, cuál es la importancia del pensamiento crítico y cómo se relaciona este pensamiento crítico con el método científico. También vamos a hablar un poquito sobre los procesos que componen el método científico o qué es el método científico. Luego, cómo aplicar el método científico y por qué la ciencia es importante en nuestro alumnado. Vamos a generar una breve conclusión y al final les van a aparecer las referencias, que son los documentos que yo utilicé para generar esta presentación. Bueno, y si hablamos de la historia del método científico, es imposible no remontarnos a la historia de la humanidad, porque desde que el ser humano aparece, comienza a generarse preguntas. El Homo sapiens es un ser curioso, se cuestiona todo lo que está a su alrededor y a todos estos fenómenos trata de buscarles una explicación a través de su creatividad, a través de su imaginación. Y es aquí donde se empiezan a establecer los conocimientos tradicionales que se pasan de generación a generación. Y es aquí también donde el proceso de la observación, es decir, poner atención, observar un fenómeno y explicarlo a través de los recursos, pues es una base muy importante que vamos a ir viendo que recobra una importancia trascendental esta actividad. Y si nos remontamos también a cuando los Homo sapiens se empieza a congregar, a formar grupos, pues nuestra civilización empieza siendo nómadas y perseguíamos pues los animales que cazábamos. Entonces nos movíamos de acuerdo a estas trayectorias migratorias de estos animales, pues también aquellos primeros grupos seguían a los animales que consumían. Cuando empezamos a dominar el fuego, empezamos a dominar la agricultura, la domesticación de los animales, pues empezamos a convertirnos en grupos sedentarios, es decir, ya elegíamos los lugares más idóneos y aquí es donde están los primeros asentamientos humanos. También esto pues da pie a las primeras demostraciones de cultura, es decir, a formar tribus, a formar comunidades, a hacer un grupo de individuos que nos empiezan a caracterizar, principalmente las creencias. El punto de convergencia es la alimentación y sobre todo las creencias. Y estos asentamientos que se empiezan a multiplicar, que se empiezan a establecer, que establecen jerarquías, normas,
incluso hasta las primeras religiones, pues es aquí donde se establecen también las primeras civilizaciones que se van a caracterizar por una cultura, por una religión, por una organización comunal, por tradiciones y sobre todo por la generación de información. Estas culturas, si las vemos en Mesoamérica, en la región andina, Mesopotamia, Egipto, la India, China, hay una cierta manera de generar esa información que se va obteniendo a través de la observación, de un análisis, de una búsqueda de explicaciones y sobre todo de pasar ese conocimiento a las siguientes generaciones. Entonces, si hablamos de la historia de la humanidad, no podemos concebir esta historia sin el acercamiento a la búsqueda de ese conocimiento. La búsqueda de ese conocimiento y la necesidad de encontrar explicación a los fenómenos que estaban a nuestro alrededor es algo muy básico, una necesidad primitiva del ser humano. Preguntarse y buscar o encontrar explicación a esas preguntas es algo muy básico. Y esta es una explicación muy breve de la historia, pero bueno, dentro de esas civilizaciones, pues una civilización que destaca por la generación de información, por la explicación, por la búsqueda, ya aplicando un razonamiento, pues es los griegos establecen a la filosofía, y es decir, ya hay un desarrollo de ideas y pensamientos más estructurados, y aquí es donde se empieza a generar lo que conocemos como las universidades, es decir, donde ya hay la necesidad de pasar este conocimiento, de que este conocimiento sea estructurado y que se reciba a través de una doctrina. Es decir, reforzar la manera en que se adquiere este conocimiento. Y pues estas civilizaciones también dan pie pues a que empiece a florecer toda la cultura científica y que aparezcan los personajes muy importantes. No son los únicos, pero aquí les pongo porque gracias al trabajo de estas personas pues se va estableciendo lo que en un futuro se va a conocer como el método científico. Es decir, con ello se inicia lo que se conoce como la revolución científica, y es a través de inventores, pensadores y naturalistas como Galilei, Isaac Newton, René Descartes, Francis Bacon, y es con ellos que se empiezan a establecer ya la manera de generar esa información, de generarla, de analizarla, de experimentarla y sobre todo de darla a conocer. Entonces, con ellos y a través de todo este proceso, desde aquellos primeros Homo sapiens empezaron a preguntarse en las cavernas qué sucedía, pues empieza a establecerse la necesidad de ordenar las ideas y de establecer también reglas de razonamiento. Se habla y se discute que es necesaria una experimentación para comprobar estas ideas y a través de esta experimentación generar un conocimiento que se pueda comprobar. Es decir, que a través de estos experimentos se compruebe que esos datos que se están generando son reales y se pueden someter a prueba. Y entonces existe y se establece la búsqueda de la verdad, y se entiende que esta búsqueda de la verdad es continua y que el conocimiento, la generación de conocimiento también es continuo. No es que algún día vamos a terminar de generarnos preguntas y de generar conocimiento. No, esta búsqueda va a ser continua y por eso se establece que se tiene que someter a pruebas. Lo que ahorita conocemos se somete a pruebas para comprobar si no hay algún dato nuevo, o si tal vez esto que considerábamos lo más actual, pues después vamos viendo, ¿no? Como teorías que se creían, después se genera nueva información, nuevos instrumentos y se van descartando esas ideas o teorías que por mucho tiempo estuvieron establecidas. Entonces aquí les dejo una frase de que nada puede ser conocido con certeza excepto lo que realmente se observa. ¿Y por qué les vengo a dar énfasis del observar? Porque al establecer el método científico, la primera habilidad que se enuncia es la capacidad de observar.
Es decir, de poner atención a los fenómenos que nos rodean y sobre esas observaciones, entonces iniciar con el proceso de investigación, con el proceso del método científico. Y aquí les vuelvo a rescatar al francés René Descartes, porque él genera el famoso discurso del método, donde él ya habla de las etapas del método científico y aparte enuncia a la razón y a la búsqueda de la verdad, pero omitiendo la superstición, es decir, esas explicaciones cósmicas de energías, de dioses, donde la religión era el centro y sobre la religión se explicaban todos los fenómenos. Él deja a las creencias a un lado y entonces establece que la razón, es decir, ¿qué es la razón o cómo buscamos la verdad a través de la razón? Cuando uno deja de un lado sus creencias, deja de un lado sus sentimientos, se guía por la lógica, por lo que se puede explicar, por lo que se puede experimentar y sobre eso, esa lógica, sobre esa razón, busca una verdad. Y también les enuncio el método deductivo y el método inductivo porque son las bases con las que se va a establecer el método científico, es decir, el método deductivo es aquello todo que se puede deducir. Utiliza el primer principio, que es la axiomatización, es decir, aquello que se explica por axiomas, verdades que no requieren una demostración. Después viene la segunda postulación, que es doctrinas. La tercera es una demostración referido un poco más a los matemáticos, a lo lógico, a lo que realizan los filósofos. Y después viene el método inductivo, que también se va a conocer como método experimental, porque aquí ya tiene una serie de pasos y sobre todo se somete a prueba, es decir, hay una observación, hay una formulación de hipótesis, una verificación, se generan tesis, leyes o teorías. Vamos a ver, más adelante les voy a explicar a qué me refiero con método científico y dónde es tanto el método deductivo y el método inductivo, pues se van englobando para establecer esa necesidad y esa búsqueda de respuestas. Es nata en el ser humano. Aquí les presento el bosquejo que se conoce como la rueda de Wallace, porque aquí es como tanto el método inductivo como el deductivo se relacionan, pues generan el conocimiento, ¿no? Empezamos a deducir, estas deducciones se genera una hipótesis, que esta hipótesis se va a someter a pruebas, se generan tal vez conceptos, se establece una observación que va dirigida ya a recolectar datos, a generar nueva información, se recolectan y se interpretan y analizan estos datos y se contrasta la hipótesis, es decir, aquella hipótesis que habíamos realizado a través de un método deductivo ahora se pone a prueba y es lo que se conoce como el método de experimentación, ¿no? El método inductivo, se genera el nuevo conocimiento y al final tanto el método deductivo, que fue las bases filosóficas del método científico, también vienen a fortalecer el método inductivo, es decir, esa necesidad de experimentar, de poner a prueba lo que sabemos. Y entonces aquí hablamos qué es el método científico. A grandes rasgos y las definiciones más simples que se conocen como el método científico es un proceso, es decir, una serie de pasos ordenados que se llevan a cabo para generar información. ¿Con qué inicia este proceso? Con lo más básico, una pregunta basada en una observación. Y entonces ya con esta observación establecemos una investigación, establece una serie de procesos que tenemos que generar para responder a la hipótesis. Entonces, por lo tanto, tenemos que primero formular esta hipótesis, es decir, el supuesto que vamos a someter a prueba. Y ya que tenemos esto establecido, entonces sí llevamos a cabo una experimentación. Esa experimentación nos arroja datos, se analizan esos datos y con estos datos se pone a prueba la hipótesis, ¿no? Se acepta o se rechaza la hipótesis que habíamos formulado
Y con estos datos también podemos concluir la pregunta que nos hicimos al inicio: ¿se pudo responder sí o no y por qué? Necesitamos para responder esa pregunta. Y este método, estos procesos o esta metodología es la que se utiliza para generar nuevo conocimiento. ¿Cuál es la importancia? Es necesario este método porque con este método se establece un orden, es decir, hay un orden para generar la nueva información para que se pueda replicar. Lo importante sí es generar nueva información, pero que esa información se pueda someter a pruebas, se pueda verificar, y si hay alguien que necesita comprobar, pueda volver a someter la prueba y debe de obtener resultados similares a los que obtuvimos nosotros, si aplican el mismo método, los mismos procesos, las mismas metodologías. Entonces, ¿qué nos deja el método científico también? ¿Qué características tiene? Habíamos visto que utiliza la observación como punto de partida, formula preguntas y respuestas. Fíjense bien en el punto 3, requiere verificación, es decir, que debe de ser sometido a prueba. Es objetivo, es lógico, hay una experimentación sistemática, es deductivo, produce resultados reproducibles, genera conclusiones refutables, y una de las características importantes del método es la falsabilidad. Es decir, que se puede someter a que el conocimiento que generamos siguiendo este proceso no es falso. También que se puede volver a reproducir y que se puede volver a repetir. Es decir, si alguien quiere realizar mi mismo experimento, entonces utiliza mi metodología, se somete al método científico y debe de obtener los mismos resultados. Es decir, esa repetibilidad existe, esa reproductividad también existe, y esas son unas características importantes del método científico y por el cual se estableció este proceso, porque debía de haber un orden para generar el nuevo conocimiento. Entonces, la manera que se hace ciencia, el método científico es universal. Todos los científicos se someten al método científico para generar el nuevo conocimiento. La respuesta es sí. Este es un método universal, no es un método que hacemos solo los latinos o que se hace solo en ciertos continentes. No, es un método universal y tiene estos procesos, estos pasos ya muy establecidos y ordenados para que la generación de información sea de manera sistemática, ordenada, clara, puntual, concisa. Entonces, ahora que nos acercamos un poquito más adelante, les voy a describir con detalle cada paso del método científico. Esto fue la introducción. Entonces, ahora quiero presentarles el pensamiento crítico. ¿Y por qué es importante el pensamiento crítico? ¿Qué tiene que ver el pensamiento crítico con el método científico? Y sobre todo, ¿qué importa, no? ¿Cuál es la relevancia de estos dos conceptos en el aula? Bueno, primero vamos a definir qué es lo que se conoce como método científico, como pensamiento crítico. El pensamiento crítico se ha descrito como aquel pensamiento reflexivo centrado en decidir qué creer o qué hacer. También se ha descrito como la capacidad para recopilar, interpretar, evaluar y seleccionar información a fin de realizar elecciones justificadas. El número 3 es diferenciar entre el pensamiento dirigido a aclarar una meta y el pensamiento dirigido a establecerlo. ¿De qué nos dota el pensamiento crítico? Nos dota de la facilidad de ejercer un juicio, es decir, porque el pensamiento crítico se basa en criterios, es autocorrectivo y sensible al contexto. Lo que significa que el pensamiento crítico nos da la capacidad de discernir entre lo que es verdadero y es falso, entre aquello que es ilusorio, fantasioso, que se basa en creencias del ser, diferenciar eso de la lógica y de la razón. Ese es el poder que tiene el pensamiento crítico. Nos da la capacidad de poder evaluar la información que tenemos y de discernir qué hacer con esta información. Y si pensamos un poco en las habilidades que busca el docente para sus alumnos, esta es una de las principales, que nuestros alumnos tengan la capacidad de discernir lo que es verdadero y es falso. Entonces es aquí donde el pensamiento crítico empieza a cobrar relevancia e importancia para
poder fortalecer esas habilidades en nuestros alumnos. Otra habilidad fuerte del pensamiento crítico que han hablado diversos investigadores es que dota al alumno de la capacidad para formular una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis a grandes rasgos es un supuesto que se pone a prueba. Es una habilidad, generar una hipótesis es una habilidad cognitiva, es decir, nos da la capacidad de no solo de generar una hipótesis, sino la capacidad de entender un problema y sobre todo de buscarle solución a ese problema que estamos definiendo. Entonces, esta también es una capacidad y una habilidad muy importante que como docentes buscamos en nuestros alumnos. Entonces, ¿cuáles son otras de las habilidades que nos dota el pensamiento crítico? Bueno, nos da la capacidad de establecer las relaciones analógicas, de generalizar y transferir el conocimiento. Varios autores han dicho que nos dota de una autonomía porque nos da la capacidad de indagación, de cuestionamiento, de argumentación, favorece la búsqueda de soluciones, permite el análisis del contexto que nos rodea, fortalece en las personas la toma de decisiones porque están capacitadas a indagar, a cuestionarse. Entonces, cuando uno desarrolla esas habilidades de cuestionamiento, tanto interior como exterior, pues eso obvio nos da una fortaleza de tomar decisiones, porque podemos buscar la información y fortalecer aquello que sentimos débil. Y algo muy importante es que nos estimula el reconocimiento del entorno social, es decir, que nos dota de la capacidad de conocer de manera lógica y entendible y razonable la realidad que nos rodea. Y eso nos capacita de entender qué problemas también son los que nos rodean y qué puedo yo hacer como individuo perteneciente a una sociedad, qué puedo hacer para resolver los problemas que me rodean, qué puedo aportar yo. Y otra característica importante que todo docente busca en el aula es esa habilidad de argumentación. Pero esa argumentación clara, aquí es donde se pueden poner en la mesa las ideas, donde se puede discutir de manera abierta, donde podemos entender cuando uno no tiene la razón o podemos escuchar otros puntos de vista. Y con esa variación de puntos de vista, pues podemos establecer las famosas negociaciones o los acuerdos. Quien ha llevado cursos de liderazgo, esta es una capacidad que se busca, ¿no? La capacidad de generar acuerdos, de tomar iniciativas y de proponer cosas nuevas, de innovar. Entonces el pensamiento crítico viene a nutrir mucho eso, por eso es darle énfasis al pensamiento crítico y sobre todo promoverlo en el aula, porque va muy ligado al método científico y también a la generación de habilidades. Al final uno como docente busca que sus alumnos generen su propio conocimiento y que sean capaces de reconocer cuando ese conocimiento está ausente y que sepan dónde y cómo conseguir ese conocimiento nuevo. Entonces ahora llegamos al punto 3 de cuál es la importancia del pensamiento crítico. Les he hablado un poco de esto, pero el pensamiento crítico genera un pensamiento abierto. Es decir, cuando tú realmente aplicas el pensamiento crítico, tienes la capacidad de reconocer el entorno multicultural que te rodea. Es decir, todas esas ideas que convergen en el aula, que convergen en tus áreas de trabajo, que convergen en la comunidad en la que habitas, a la sociedad a la que perteneces, a la nación en la que te promulgas, sobre todo fortalece el liderazgo social. Un líder social, entendiéndolo no como aquel que llega e impone, sino aquel que está abierto a generar un cambio desde la raíz, un cambio no imponiendo una sola voz, sino aquel que está abierto a un proceso de intercambio de información, de llegar a acuerdos, de establecer esos vínculos. Ese es un líder social, aquel que tiene la capacidad de ver más allá de sus necesidades. También el pensamiento crítico fortalece esa vinculación comunitaria. ¿Por qué? Porque desarrollamos una comunicación afectiva, es decir, sé hablar, pero también sé escuchar, sé
generar propuestas, pero también sé discutir estas propuestas y sobre todo establecer acuerdos a través de una ética. El famoso ganar-ganar, ¿no? Que manejan todos aquellos que hablan sobre el liderazgo. Busca el ganar-ganar, es decir, donde no sea solo mi voz, que sea esa voz comunitaria que establezca los famosos acuerdos. Y Morin desde el 98 indica que el pensamiento crítico es una competencia del orden del pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque da la capacidad de entonces empezar a estructurar mis pensamientos, guiando estos pensamientos a la resolución de un problema. Y te los puse aquí en letras grandes y te los enmarqué porque si se dan unos segundos o unos minutos para analizar, si quieren darle una pausa a este video y analizar qué es lo que buscamos uno como docentes o qué es lo que buscamos como sociedad, es la resolución de los problemas que nos rodean. Pero eso sabemos y como docentes nos queda muy claro, esa resolución de problemas no se da por deseo, no se da porque yo me voy a enfocar y con todo mi pensamiento lo voy a decir, no, se da a través de las acciones que inician desde que nuestros alumnos están en el aula. Desde ahí, desde la capacidad que el alumno desarrolla y la personalidad que el alumno desarrolla en el aula. Es decir, es el alumno pasivo, es el alumno activo, es el alumno que no expresa sus ideas o es el alumno que expresa sus ideas y que va entendiendo que el expresar estas ideas es un proceso que va enfocado a que su voz escuche y que su persona se prepare para que al final a resolver problemas, resolvemos problemas todos los días de nuestra vida. Entonces, el pensamiento crítico viene a fortalecer esta capacidad, es decir, empezar a trabajar esos pensamientos complejos y empezar a sentirnos, yo soy capaz de, desde mi realidad, resolver los problemas que me rodean, desde los problemas que enfrento como individuo, desde los problemas que enfrento como miembro de una familia, como miembro de una comunidad, de una sociedad y de un país, incluso como miembro de un planeta. Eso inicia y se fortalece a través del pensamiento crítico. Me vuelvo a enfocar aquí porque esto, docentes que me escuchan el día de hoy, debe de ser un objetivo primordial en la educación, enseñarles a nuestros alumnos que ellos tienen la capacidad de resolver los problemas, desde personales, grupales hasta comunales. ¿Cómo se logra eso? Entender que tenemos una capacidad para resolver problemas no se da solo porque el docente va a venir a decir, no, sino es un proceso que se adquiere a través de todo el proceso formativo de nuestros estudiantes. Y para esto es necesario un desarrollo integral y permanente en la persona. Es decir, que a través de su educación esta persona fortalezca esta capacidad. Él es capaz de resolver los problemas que lo rodean. Es capaz de una vida plena, de una vida mejor y sobre todo que es una persona que puede contribuir a la mejora de su sociedad, ya sea desde la manera individual hasta la grupal. Que sea una persona consciente de sus derechos, deberes y también el pensamiento crítico nos ayuda a promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento. Y algo muy importante que debe de ser enseñado y fortalecido en nuestro país es esa enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística. Entonces, eso que viene siendo el corazón de nuestra cultura, se fortalece cuando se desarrolla el pensamiento crítico, es decir, cuando no está ese pensamiento individualista, egocentrista, donde yo soy, sino en nosotros somos, en nosotros podemos, y yo como individuo puedo llegar a complementar a los otros porque los otros me complementan a mí. He ahí esa diferencia de saberte un individuo único o saberte un individuo único, pero que pertenece a una multiculturalidad. Entonces, como docentes, ¿qué podemos hacer para que la educación sea más crítica, más creativa, más consciente
de sus propios procedimientos. Número 1, y esto es algo que yo por experiencia lo he aplicado y he visto que esta es una de las vías, no es la única, porque el docente es muy creativo. Entonces yo sé que esta no es la única vía e incluso ustedes con su experiencia en las distintas áreas, otras estrategias. ¿Pero qué es? Es empezar a desarrollar con mayor frecuencia las actividades interdisciplinarias. Es justo lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, empezar a trabajar con personas de diferentes áreas. Y en el aula, nuestros alumnos están en formación, aquellos docentes de educación básica o los docentes de educación media superior, pues sus estudiantes siguen en formación. ¿Pero qué podemos hacer? Entonces, hacer grupos donde cada alumno tenga alguna característica que destaque o alguna habilidad, ¿no? Está aquel alumno que puede tal vez manejar muy bien las artes, aquel que puede comunicar o aquel que tiene memoria fotográfica y se explica de manera diferente utilizando otras estrategias. Entonces, es combinar, empezar a fortalecer el trabajo en equipo. Pero realmente un trabajo en equipo, no el trabajo en equipo es 1 o 2 alumnos empujando a los otros, no, sino aquel trabajo en equipo donde realmente hay una interacción, hay un intercambio de saberes desde las diferentes formaciones que ya traen nuestros alumnos. Esos saberes que han acumulado a través de su crianza, a través de su formación, para los que están en educación básica, pues aquella formación inicial, o para los alumnos que ya van más adelantados, toda esa colección de saberes, vivencias, conocimientos que traemos ya por herencia cultural, social, encontrar la manera de que el desarrollo sea en el aula interdisciplinaria, inclusiva e interrelacionada. Es decir, jugar, mover esos roles que a mí me tocaban mucho en el aula. Los típicos alumnos que ya tienen su mesabanco, tienen su área, tienen su grupito de trabajo porque con ellos se entienden, pero hay que saltar un poquito de esa esfera de confort y a rotar, a hablar, a intercambiar, a discutir, a generar esa confianza en el alumno de que su voz y sus capacidades tienen un nicho que la sociedad necesita y que él puede desarrollar. Y algo que a mí me ha funcionado es que el alumno entienda y sea consciente de la realidad que lo rodea y que desde esa realidad personal y grupal analice los problemas que también lo rodean y que a través de su persona le busque la solución a los problemas que acontecen al día a día y que acontecen en nuestra sociedad. ¿Qué se puede hacer? Es entonces empezar a establecer herramientas de análisis y juicio, es decir, opiniones e intervenciones que nuestros alumnos generen. Aquel alumno que generalmente es muy meditativo, que está en silencio, tiene otros procesos de aprendizaje diversos, empieza a comunicarse porque es necesario. Yo soy docente a nivel licenciatura y tengo alumnos que ya pasaron toda su formación básica, su formación media superior, llegan a la universidad y no son capaces de expresar un pensamiento. Entonces eso se tiene que corregir desde la educación básica. ¿Y cómo? Empezar a promover en nuestros alumnos a que compartan sus ideas, porque así es como uno entiende, así se desarrolla el pensamiento crítico, es decir, a ver, lo que sé, ¿es suficiente o necesito fortalecerlo o no fui capaz de responder esta pregunta? ¿Por qué? No para sentirnos mal ni mucho menos, sino para entender qué es lo que necesito, qué herramientas necesito, tal vez leer más, tal vez expresarme más. Entonces, que el alumno sea consciente de sus problemas y busque a través de su persona las soluciones. Eso yo lo llamo como innovación local. Es decir, ya con lo que yo tengo, con lo que a mí me rodea, con las características de mi comunidad, de mi persona, de la sociedad a la que pertenezco, las herramientas que ya tengo, puedo y cómo puedo resolver un problema, una cuestión que tiene que resolverse. Porque
esa capacidad, el alumno que desarrolla esa capacidad de análisis, es decir, tengo este problema y tengo estas herramientas, ¿qué hago con este problema y con estas herramientas? Entonces, a través de su persona genera una solución, ese alumno va a llegar lejos, porque esa ya es una habilidad que se queda, que la va a aplicar durante toda su vida, porque la capacidad para resolver problemas y del pensamiento crítico no solo es en el aula, es de toda la vida, es tener la capacidad de discernir, esto es verdadero, esto es falso, esto es un problema que yo puedo resolver, sí o no, o si no, qué herramientas necesito desarrollar para resolver. Entonces, ahora regreso a conjuntar. Ya les hablé del método científico, ya les hablé sobre el pensamiento crítico, entonces ahora, ¿cómo conjuntamos? Bueno, ¿por qué son importantes y por qué están correlacionados? Porque el método científico se ha hablado, y esto es algo muy discutido, que el método científico no se puede concebir, no se puede desarrollar si no se genera el pensamiento crítico. Para poder desarrollar el método científico tenemos que dejar fuera lo que yo creo, lo que yo siento. Es que yo quiero apoyar esta idea porque esta idea es lo que yo siento que es correcto. O es que esta idea me encanta, o por ejemplo en la conservación. Este es un ejemplo muy utilizado en biología. Es que yo quiero defender a esta especie porque es muy bonita, porque me enternece. No, es dejar afuera eso, yo creo, yo siento, yo deseo, todos los yo. Y entonces abrirnos al diálogo, al razonamiento, a la lógica y decir, voy a resolver este problema porque este problema es necesario, porque por esto y por esto, utilizando una lógica, un razonamiento ordenado, lo da el método científico. Entonces el pensamiento crítico nos despega de ese yo creo, yo siento, yo espero, yo deseo. Entonces establece el flujo y los procesos del método científico, que es observar, analizar, ordenar, discernir, reflexionar, indagar, profundizar y generar esas ideas propias para resolver los problemas, que es lo que todo docente busca en su aula, que sus alumnos sean capaces de situarse en una realidad y desde esa realidad poderse decir, bueno, yo necesito mejorar en A y B porque C se me da bien. No, yo necesito profundizar en D, y ese intercambio de pensamientos y esa sinergia es para mí el eje central de la educación. No educar a alumnos que me repitan las cosas, sino alumnos que sean capaces de discernir lo verdadero y lo falso, y que sean sobre todo capaces de indagar y profundizar en aquello que ellos consideren necesario para resolver los problemas con los que se enfrentan. Y no en un futuro, porque he escuchado muchas veces, es que cuando tú seas grande y seas profesionista vas a necesitar esto. No, tú lo necesitas desde hoy, esa capacidad de poder discernir qué es lo verdadero y lo falso. Y lo hemos visto en la pandemia, cuánta información estuvo rondando en las redes sociales falsa. Entonces, necesitamos fortalecer como docentes la capacidad de que nuestros alumnos puedan discernir esta información es falsa, o tengo dudas, pero voy a profundizar, voy a seguir buscando información, y con toda esa información entonces yo la voy a procesar y voy a generar un criterio basado en el conocimiento. Eso es lo que buscamos, y eso yo sé, docentes, que es lo que también ustedes buscan. Por eso estamos aquí. Para mí el eje central de la educación es unificar el método científico y el pensamiento crítico, dotar a nuestros alumnos de armas para que ellos puedan procesar y seguir creciendo en la búsqueda de información, en esa indagación, en esa reflexión, en analizar, en ordenar, en observar, en poder hablar a través de su propia voz y de su propio conocimiento, seguirse perfeccionando en el área que deseen. Todas las áreas necesitan el pensamiento crítico. Y vamos a ver que el método científico se aplica en todo, porque al final es un proceso ordenado que nos lleva desde una idea a terminar a resolver un
problema, y eso también se aplica en la vida diaria. Este diseño se los hice para entrelazar el pensamiento crítico hacia grandes rasgos, pues nos dota de habilidades y el método científico nos dota de capacidades, y al final es lo que buscamos en el aula. Nuestros alumnos desarrollen habilidades y generen capacidades, y es fortalecer al individuo para que ese individuo fortalezca una sociedad y esa sociedad pues, se fortalezca y crezca a través de sus individuos. Entonces, al final es un ciclo. Como docentes, fortalecemos a nuestros alumnos en el aula para que ellos fortalezcan a su vez a la sociedad. Entonces, el docente permea, sí, permea tanto en la sociedad, porque va permeando desde el individuo. ¿Y qué necesitamos? Docentes necesitamos aplicar más el pensamiento crítico y el método científico. ¿Y cuál puede ser una estrategia? Es lo que vamos a ir indagando ahorita, cómo podemos aplicar estas estrategias. Ahora sí, voy a retornar a qué procesos componen el método científico. Bueno, bien, esta es una definición. Dice, el método científico es un método o procedimiento que consiste en la observación sistemática, en la medición, en la experimentación, en la formulación, en un análisis y la modificación o el sometimiento a prueba de la hipótesis. El método científico es la base para la producción de información científica, pero no solo para eso. El método científico es un proceso que sirve para el desarrollo del individuo. Y no solo para generar información, no, también lo dota de la capacidad de poder discernir en la búsqueda de nuevos conocimientos. Esta imagen ya se las había puesto, pero lo vamos a volver a repetir porque en las siguientes diapositivas me voy a ir analizando una por una. Aquí a grandes rasgos, pues ya vimos, el método científico inicia con la observación, generamos una pregunta, una inquietud, esa pregunta pues establecemos una investigación para responder esa pregunta, generamos una hipótesis que es el supuesto que vamos a someter a prueba, si es posible aplicamos una experimentación, esa experimentación nos generan datos, analizamos esos datos, explicamos esos datos y con estos datos regresamos y ponemos a prueba la hipótesis. Y al final de todo este proceso generamos una conclusión y esta conclusión pues nos lleva a terminar un proceso y aquí se genera o el fin de este método es generar nuevo conocimiento. Entonces, ahora sí, fíjense bien, ¿cómo podemos empezar como docentes a fortalecer el método científico? Esto se comienza a fortalecer desde dejar a nuestros alumnos que observen. Los que son docentes de educación básica van a ver que los niños, esta capacidad es nata. Y cómo observan. Un niño puede estar 2 horas observando algo en silencio y de repente se va a desatar y tiene 20 preguntas relacionadas a esa observación que hizo y quiere respuestas inmediatas. Eso es algo nato, eso lo tenemos desde que estábamos en las cavernas. Entonces, porque ya los que somos docentes más adelante vemos que esta capacidad de hacer preguntas, pues de repente he tenido alumnos que nunca tienen dudas, nunca tienen preguntas y si las tienen nunca las comunican. Fortalecer esa capacidad de observación, pero una observación que nos lleve a generar una idea. Entonces este puede ser un ejercicio que se aplica en el aula. Observen un fenómeno y generen una idea, una duda y lo más importante, detecten un problema. Y hay muchos. Nuestras sociedades no están libres de problemas. Porque resolvemos unos, pero aparecen otros. Es detectar un problema, y ya que está detectado ese problema, entonces generar una pregunta. ¿Qué queremos responder? Observamos el problema, pero ¿qué es lo que queremos responder nosotros? ¿Son viables las vacunas? Eso puede ser una pregunta, es decir, a través de qué se resuelve el problema que estoy analizando. Entonces, ¿por qué se genera una pregunta? Bueno, la pregunta viene a cumplir el marco de referencia, es decir, nos va a delimitar la idea, porque si no, las ideas son infinitas, entonces tenemos que delimitar esa idea. Entonces, generalmente la pregunta es muy sencilla, es clara, es concreta,
y contiene los puntos principales que se desean investigar. Este es un esquema, esto lo fue de Elder en el 2012, este artículo va a estar ahí en sus referencias. ¿Qué es lo que él dice? A través de generar preguntas. Bueno, la pregunta debe de ser lo que se busca contestar, se genera para contestarse. Luego viene lo segundo, ¿qué información necesito para responder esta pregunta? Y luego, ¿cuál es el concepto básico de esta pregunta? ¿Qué es lo que yo necesito para responder esta pregunta? Pues ahora sí, ya tengo bien definida mi pregunta, pongo a recabar la información que existe, la información vigente que existe, y con esta información la analizo y genero la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Bueno, la hipótesis es una suposición de algo posible o imposible, para sacar de ello una consecuencia. Esto es la definición de la Real Academia Española. ¿De qué otra manera podemos explicar la hipótesis? Bueno, la hipótesis son las posibles soluciones a un problema y se expresan como generalizaciones o proposiciones. La hipótesis tiene que formularse para ser revisada y debe de basarse en descubrimientos. Es decir, en el punto 4, en el 3 generamos nuestra pregunta, en el 4 recabamos la información vigente y con esa información se genera un supuesto. Entonces, con este supuesto es lo que lo vamos a someter a prueba. Y ahora sí, viene el punto número 6, es la experimentación. ¿A qué se refiere la experimentación? Bueno, la experimentación se va a referir a cómo obtendremos los datos. ¿Qué datos voy a obtener? ¿Cómo voy a obtener los datos que necesito para responder mi pregunta, para someter a prueba mi hipótesis? ¿Qué procesos voy a utilizar? ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Necesito realizar un experimento? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de experimento? ¿Cómo voy a obtener la información? Si es a través de una metodología, ¿qué tipo de metodología? ¿Dónde obtengo esta metodología? ¿Existe o no existe? ¿La voy a generar yo? Pero eso sí, toda experimentación debe ser repetible y reproducible, es decir, que cualquiera puede volver a llevar a cabo mi experimentación y se espera que aplicando la misma experimentación obtenga resultados similares. Si no, es que algo no está bien. Esta experimentación no fue correcta. Luego, con toda esta experimentación, con todo este proceso, se generan análisis. La experimentación va a la búsqueda y generación de datos. ¿Y qué hacemos con esos datos? Primero los analizamos, los ordenamos, los procesamos, generamos resultados a través de gráficas, de tablas, depuramos todos esos datos que obtuvimos a través ya sea de un experimento, de una encuesta, de la aplicación de ciertos procesos, y después describo mis resultados y discuto estos resultados, porque no solo es describirlo, es discutirlos. ¿Cómo se discute? Pues se busca, se regresa a la información exhaustiva, esa búsqueda exhaustiva de información que hicimos previamente y se compara. ¿Estos datos son nuevos? ¿Por qué? ¿O llegué a los mismos datos que otra experimentación? Esa es la discusión. Es simplemente hablar de lo que yo obtuve y contrastarlo con los que han obtenido otras personas. Y entonces es encontrarle una explicación a todos esos procesos, y con esto se genera la nueva información. Y al final tenemos que concluir, es decir, la investigación se cierra, se concluye, es decir, la conclusión es una descripción muy breve donde cerramos nuestra investigación, es decir, que encontramos, es lo relevante de todo lo que hicimos, sirve o no sirve, algo nuevo o no se llegó a nada nuevo, y si no se llegó a nada nuevo, ¿por qué? Y sobre todo, esto es algo que debemos de fortalecer desde nuestros alumnos en educación básica. Enseñarles a comunicar el conocimiento nuevo, todo el conocimiento nuevo que se genere o que adquieran, ellos tienen que ser capaces de comunicarlo. Si el conocimiento que se adquiere en el aula no se puede comunicar, entonces no podemos hablar de que nuestros alumnos han adquirido el conocimiento. Porque esto es un proceso que en la ciencia se lleva a cabo, que ya generé información nueva. Lo más común y lo que hacen los científicos es que lo publican en
en revistas especializadas. Pero después viene un proceso obligatorio, que no lo es, pero debería de ser. Entonces, comunicarle a la sociedad los nuevos hallazgos. Ya yo hice todo este proceso y necesito comunicarle a la sociedad en un lenguaje divulgativo, no tecnificado como el lenguaje que utilizan los científicos, sino en palabras que llegue al público en general sobre estos hallazgos. ¿Qué información generé? ¿Qué sirve esta información que generé? Y explicarla. Y a eso se le conoce como proceso de divulgación, difundir esta información. Y para eso, pues hay personas, científicos que se dedican a dar charlas de divulgación al público en general, o hay instituciones que se encargan de tomar todo el conocimiento científico y darlo a conocer a la sociedad. Entonces, esta es una habilidad que se puede aplicar en el aula. A los de educación básica, pues hacer pequeños experimentos con nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes sean capaces de hablar sobre sus hallazgos, sean capaces de hablar con sus compañeros, discutir, generar un conocimiento consensuado, es decir, una conclusión, y poder hablar con un público, ya sea con otros compañeros o incluso con los padres de familia o con la sociedad en general, hablar. Los docentes que sean capaces de dotar a sus alumnos de esta habilidad es para toda la vida, es decir, yo poder hablar de mi conocimiento, de mi persona, de una manera clara, concisa, dando un mensaje claro, a eso se le llama liderazgo. La persona que puede ser capaz de hablar de manera abierta, escuchar, consensuar y llegar a acuerdos, eso es un líder. Al final, eso es lo que buscamos. Todos los docentes, que nuestros alumnos desde ya empiecen a comunicar y a confiar en el conocimiento que han adquirido, que lo apliquen y que resuelvan problemas desde su nivel personal hasta su nivel comunitario. Entonces, ahora sí, ¿cómo aplicar el método científico? Como docentes, ¿qué podemos hacer para que la educación sea más crítica, más creativa, más consciente de sus propios procedimientos? Aplicar el concepto de transversalidad, es decir, reforzar desde educación básica el pensamiento crítico a través del método científico. ¿A qué voy con esto? Docentes, a que tenemos que abrir las mesas de diálogo, tanto los científicos, los que estamos de este lado, hablar con los docentes y entonces a pasar esa transversalidad para que el método científico se aplique desde educación básica, se fortalezca a través de eso. Y en mi caso, ¿cuál es el compromiso? ¿Por qué decidí darles a ustedes esta presentación? Porque justamente ahora en pandemia nosotros empezamos un grupo de científicas y un grupo de docentes, empezamos a generar libretas para educación básica. Y ahí pude entender que yo como científica necesito al docente para llegar al alumno, es decir, a ese docente que ya tiene esa habilidad, esa pedagogía. Los científicos no la traemos. Entonces necesitamos sentarnos y expresar nuestras necesidades. Entonces, para mí, ¿cuál sería una buena estrategia? Que tengamos mesas de diálogo, los científicos y los docentes, sobre cómo reforzamos el método científico. ¿Cómo puede ser? En nuestro caso, para los californianos somos afortunados porque tenemos la Feria de Ciencias, ¿no? Donde nuestros alumnos pueden generar investigación, trabajar en proyectos de investigación y presentarlo en una feria y simular todo el proceso científico desde grados pequeños, generar esa confianza y esa capacidad de yo encontré un problema, encontré un proceso y lo resolví, lo expliqué y así voy adquiriendo esa confianza. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que de mi parte está abierta la cancha para que todo docente que necesite que generemos métodos para fortalecer el método científico está abierto. Más adelante les dejo mi correo y va a haber una actividad que más adelante se las voy a explicar.
Entonces, ahora, es necesario. Entender el método científico no es como en mi caso a mí me lo explicaron. En la licenciatura me explicó el método científico, es un proceso. No, el método científico se aprende a través de la práctica. Esto es algo que se tiene que dar de manera natural. No es algo que me lo den y me lo recito, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde el aula? Entonces, analizar, fíjense bien, situaciones sociales, nuestros alumnos, entre ellos, promueve el diálogo y se busquen las soluciones de manera grupal. ¿Por qué? Porque a través de ese intercambio de vivencias y de experiencias podemos entonces llegar a acuerdos. Eso es lo que nuestra sociedad necesita, llegar a acuerdos, establecer procesos para solucionar los problemas desde pequeños. Desde los problemas más mínimos, desde, ay, es que mi compañero no quiere hacer equipo conmigo. Bueno, pues vamos a establecer un diálogo, vamos a seguir un proceso y vamos a llegar a un acuerdo. Hay un problema, entonces vamos a ver la vía cómo resolvemos el problema. Esa habilidad se genera con la práctica. Vamos a llegar al punto 7, porque la ciencia es importante en nuestro alumnado. Yo les quise resaltar estos 4 criterios claves de por qué hay que enseñar ciencias y fortalecer el pensamiento crítico. 1, porque es necesario generar la perspectiva metacientífica, es decir, lo teórico y lo crítico práctico, también esa teoría plural, esa perspectiva, el abordaje directo de los problemas que nos rodean, y sobre todo una reflexión metacognitiva. ¿Qué es esto? Entender los obstáculos y ver cómo podemos ir afrontando esos obstáculos que nos van a llevar o que nos impiden resolver el problema. ¿Cómo me elimino estos obstáculos para llegar a una resolución? Tal vez necesite de mi compañero, tal vez necesite de otro experto, tal vez necesite de una comunicación integrada, de una comunicación más abierta. ¿Qué aportes deja el pensamiento crítico y el método científico? Anula los monólogos, porque para construir, para resolver problemas es necesario una comunicación abierta. El monólogo, la generación unilateral de procesos, aquí no funciona. Es decir, necesitamos un intercambio de ideas, fortalecer esos procesos. Viene a fortalecer la capacidad de diálogo. Está esa perspectiva sociocrítica, es decir, ok, yo puedo reconocer mis debilidades, pero también reconozco mis fortalezas, como reconozco tus debilidades y reconozco tus fortalezas, y entonces veo cómo podemos integrarnos para que al final sean nuestros fortalecimientos los que nos lleve a resolver un problema o nos lleve a poder dialogar dejando fuera nuestras diferencias. Entonces esto involucra un proceso metacognitivo, sí, y algo muy importante que nos sitúa en una realidad razonable y lógica, donde vivimos en un país multicultural, entonces reconoce esa interculturalidad y sobre todo aporta el pensamiento razonable, lógico y ordenado, formado, analítico, que se basa de un pensamiento creativo y responsable. Eso es algo muy necesario, que nuestros alumnos entiendan que toda decisión, que todo pensamiento encaminado a resolver un problema también lleva a una responsabilidad. ¿Somos responsables de resolver los problemas de nuestra sociedad? Sí, somos responsables. Desde donde nos compete, desde lo individual o en lo grupal, desde la primera escala hasta la última, pero somos responsables, sí, porque tenemos derechos, pero también esos derechos conllevan responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es la mejora también de nuestras sociedades. Como individuos somos responsables de mejorar esas sociedades. La educación, eso es lo que persigue, generar ciudadanos que aporten. Entonces, como conclusiones, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, el método científico tiene que ser experimentado y aplicado desde la educación básica para promover y fortalecer ese pensamiento crítico, esas capacidades de búsqueda y de análisis, y sobre todo despertar el interés en la ciencia y el desarrollo, como ya se los mencioné, de la innovación local. Es decir, ¿qué puedo hacer yo ahorita con lo que tengo para resolver el problema que me rodea? Y para esto, no es cierto que los científicos lo vamos a resolver o que los docentes no necesitamos
conjuntarnos y a través de nuestras fortalezas de docentes y la comunidad científica llegar al fortalecimiento de las capacidades del estudiante. ¿Por qué? Porque el acceso a la información es un derecho, entonces nuestros alumnos deben de disfrutar del derecho de gozar de que la información que se genera en la comunidad científica también llegue a las aulas. Y ya para finalizar, aquí les dejo las referencias, esto que se fueron citando a través de toda la presentación. ¿Dónde van a encontrar esta información? Bueno, aquí les genero un drive, ahí está toda la información. Es cómo les voy a evaluar esta presentación. Bueno, vamos a tener una mesa redonda donde vamos a discutir el método científico, el pensamiento crítico y su importancia en el aula. ¿Qué es lo que quiero? Quiero abrir un diálogo con ustedes, que nos podamos, ahorita es imposible estar juntos, pero a través de una sala virtual quiero que justamente sea ese intercambio donde, ¿qué es lo que necesito? Para que se establezca el pensamiento crítico, el método científico y cuál es su importancia en el aula. ¿Cómo podemos fortalecer esto, ¿no? ¿Qué estrategias se nos ocurren? Y esta cita la tengo diseñada para el jueves 29 de abril a las 6 de la tarde, horario de La Paz. Esta es la liga del Meet. Este ya está hecho. Y algo muy importante, este es mi correo, es comunicacion.cosit@gmail.com. Este correo lo generé solo para los 2 cursos que voy a dar proyecto y lo generé porque va a estar abierto a cualquier duda. Si ustedes tienen una duda, una pregunta o incluso un comentario, siéntanse con la confianza de preguntar lo que sea. El diálogo está abierto. La finalidad de este curso es que tengan ustedes información clara y si esto no fue posible con esta presentación, háganmelo saber, porque para eso estamos. Cualquier duda está en el correo, toda la información la vamos a tener en el drive. Si yo encuentro algo interesante en este mes que viene, les voy a mandar un correo y les voy a hacer saber qué información nueva fue la que puse ahorita, qué es lo que van a encontrar. Les repito, van a encontrar estos artículos ahí en el drive y van a encontrar esta presentación. Ya vi que hay algunos detallitos, me faltan por ahí unos acentos, entonces voy a corregir eso y se las dejo ahí para que ustedes también tengan ese material. Y por último, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarme en este curso. Deseo que sea de su utilidad y sobre todo que podamos abrir esos diálogos para fortalecernos y para encaminar a la educación en México hacia donde la queremos. Muchas gracias, que tengan un bonito día, bonitas semanas, nos vemos pronto, cuídense mucho. Cualquier cosa, aquí estoy.